Y bien, amigos oyentes, hemos comenzado un tiempo de preparación para la Pascua, para vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Para esto la Iglesia siempre nos propone unas lecturas muy importantes que debemos meditar diariamente. En la primera lectura de la misa del miércoles de ceniza, leíamos del profeta Joel lo que el Señor decía en ese momento y nos sigue diciendo hoy. Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia, y se arrepiente de sus amenazas. Quizás se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor diciendo: Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no digan los paganos ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. En el primer capítulo del libro de Joel, leemos un discurso profético que traza ante los ojos de este pueblo la terrible calamidad causada por una invasión de langostas, y lo compara a él como un ejército enemigo. La devastación de ese país lleva a la desolación y casi que a la desesperanza, a la miseria. Pero el profeta aprovecha la desolación, la miseria en la que está el pueblo, para invitarlos, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, los exhorta a volverse a Dios de corazón, a pedirle perdón al Señor. No es casualidad que en estos momentos estemos leyendo este libro. La Iglesia, como madre y maestra, nos convoca en cada temporada de la Iglesia, en cada ciclo eclesiástico, nos invita con unas lecturas muy concretas y aunque las hemos escuchado, aunque las hemos leído una y otra vez, cada 3 años se van repitiendo los ciclos, cada vez que las leemos ocurre lo que dice San Pablo: la palabra de Dios es viva y eficaz, atraviesa nuestro corazón, nos toca una y otra vez. El Señor insiste una y otra vez para que nos volvamos a Él, le pidamos perdón de corazón. Entonces, las jornadas que hacemos de oración, que las hacen diferentes ministerios o comunidades de la Iglesia por situaciones concretas para pedir la paz en el mundo, para que los que gestan la guerra queden tocados por el corazón de Dios y se vuelvan a ser gestores de paz, los gobernantes que oprimen al pueblo de Dios, en fin. Vemos que llevamos más o menos 100 años, un siglo, de desolación, de devastación, pero en lugar de volvernos de corazón a Dios, estamos aumentando la actitud de pecado. Incluso ahora estamos, yo diría que peor. Obviamente yo no estaba hace 100 años, pero pienso que ahora el pecado es global. El pecado que ocurre hoy en Estados Unidos puede en cuestión de segundos conocerse en China y copiarse. El efecto de mis desaciertos ahora es global. La persona que se pone en una red social y mostrando sus partes íntimas, como también los excesos en su comida, etc. Tantos modos de incitar a la gente al pecado, al placer, a darle rienda suelta al paladar y decir que eso es misericordia, que eso es evangelizar, que eso es bueno para el creyente.
Es totalmente contrario a lo que el profeta Joel nos está diciendo a través de su palabra, palabra de Dios. Jesucristo no nos invitó a nosotros a dar rienda suelta a nuestros placeres. Jesucristo pasa 40 días en ayuno para enseñarnos cómo se combate al enemigo, para darnos a conocer que la carne es débil y necesitamos tomar control de ella, que en el hombre ha de gobernar el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo, no el espíritu de la carne. Porque si nos dejamos seducir por los placeres de los sentidos, estaríamos en total contradicción con el mensaje del Evangelio. En estos 40 días la Iglesia nos invita a hacer un alto en el camino, a detenernos y a revisar a qué es lo que yo le estoy dando rienda suelta. No es que no haga ayuno, no, es que a través de poner límite a mis apetitos, mi espíritu puede tomar control de mi carne y puedo entrar en una mejor disposición o actitud frente al mensaje de Dios. Este tiempo que acabamos de comenzar de Cuaresma es un volvernos a Dios de corazón. Y para volverme a Dios de corazón es necesario entrar en el silencio, dominar mis sentidos y pasiones, no dar rienda suelta a los placeres de la carne. Esto, por supuesto, no está de moda. Cuesta mucho aceptarlo, incluso a los que vamos a misa y nos pusimos la ceniza el miércoles pasado. Incluso a nosotros los consagrados, a María. Todos estamos siendo atacados constantemente por la tentación de darle gusto a nuestros placeres. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a detenernos, a tomar control sobre nuestras pasiones, sobre nuestros sentidos. Ese dinero que yo me gasto en aquellos placeres regulares e incluso lícitos, darlo como una donación a nuestra iglesia o a un ministerio o a una familia que está en necesidad. O, más sencillo todavía, mandar a hacer misas por los difuntos, mandar a decir misas por aquel sacerdote, aquella persona que vive en pecado mortal. Porque no es solamente entrar en control de mis sentidos y de mis pasiones y placeres, es ir un poco más allá a reparar el pecado cometido. Para reparar el pecado cometido, la Iglesia nos propone la donación económica para el sostenimiento, bien sea de la Iglesia o a una familia que esté necesitada. Pero en últimas, lo debo dar a otros, no es que lo voy a ahorrar para engordar mis arcas, o lo puedo utilizar para suplir una necesidad que estaba pendiente y yo he ido dejando de lado, una cosa que realmente estaba necesitando un hijo mío, mi esposo, una hermana, etc. Así que volvernos de corazón a Dios implica necesariamente entrar en los 40 días de ayuno con Jesucristo. ¿De qué podemos ayunar? No solamente del placer de la comida, que viene muy bien según los padres de la Iglesia, reprimir o restringir el alimento, porque cuando yo tomo control sobre mi estómago, mi salud mejora, mi intelecto, mi espíritu mejoran. Se hace necesario en estos momentos tan complejos que estamos viviendo, donde hay como dos iglesias que se mueven entre sí, la una apoyando a la otra, donde hay división en una iglesia que Cristo ora para que sea una, como Él es uno con el Padre. Esta oración de Jesucristo hoy más que nunca se hace necesaria. Pero para que el Señor escuche nuestra oración, nos está invitando a volvernos a Él de corazón, moldeando o poniendo en cinta esta carne, este cuerpo, donde reside mi alma y mi espíritu. Esto no es tan sencillo, no es tan fácil, pero
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos pedir la gracia al Señor para ser capaces de hacer ayuno de lo que debemos ayunar, para ser capaces de ir renunciando y ofreciendo pequeños sacrificios a nuestro Dios. Solo a través del ayuno, la penitencia y la oración, los espíritus caídos que habitan en mi hogar, en mi corazón, en mi familia, en un hijo, en un familiar, pueden ser sacados. Ayuno, penitencia y oración. 40 días en los que la Iglesia nos va a ir llevando de la mano. Si meditamos bien las lecturas diarias, nos damos cuenta que nos va llevando como madre y maestra que es, para que podamos fortalecer nuestro espíritu y sea Él el que domine nuestra carne. Así que leyendo al profeta Joel, el Señor nos enseña que el verdadero arrepentimiento, la sincera contrición, asegura el perdón de nuestros pecados. Por eso anima a nuestros sacerdotes a que decreten un ayuno, porque el ayuno purifica el alma. Se entiende aquel ayuno que practicaba antiguamente y que consistía en no comer ni beber nada durante horas. Sin embargo, la Iglesia es más condescendiente con nosotros en estos tiempos. La Iglesia propone un ayuno supremamente fácil de llevar. Casi diría yo que la mayoría de las personas, por salud o por vanidad, vivimos este tipo de ayuno que la Iglesia propone, que es una comida fuerte durante el día y 2 comidas livianas. Realmente es un ayuno supremamente llevadero e incluso dice que los menores de 14 años y los mayores de 60 años no lo practiquen. Pero yo diría que cada uno se ponga la mano en el corazón y analice si tiene las condiciones necesarias para hacer este ayuno tan fácil de llevar. Una comida principal y 2 comidas livianas. Pero leyendo al profeta Joel, vemos que él nos invita a hacer un ayuno más profundo. Y yo diría que lo que el Señor quiere es que si yo voy a restringir la comida que voy a consumir o algún otro placer, lo haga con el deseo firme de volverme a Dios. No por cumplir, porque es Cuaresma, porque es viernes de Cuaresma, porque es miércoles de ceniza, y la Iglesia pues invita a que lo haga y lo hago como una rutina más de mis devociones. No creo que ese sea el objetivo. Yo creo que lo que el Señor quiere, lo mismo que en la consagración a María, no es una devoción, es un estilo de vida. Y por supuesto, mi abstinencia, no comer carne el viernes, no debe ser suplido por un gran banquete de comida de mar. No, es restringirme de corazón con el propósito de pedir a Dios dominio sobre esta carne que me ha llevado a ofenderlo tanto, que yo pueda entrar en momento de silencio y de oración y suplicar a Dios que me sostenga, que ayune en mí, que venga a habitar en mí y que tome control de mi carne. Porque si yo no hago esta oración, me quedo en un ayuno más, como cuántas cuaresmas habré pasado. Y no se trata ya de esto, se trata de hacer un alto en el camino porque vamos rumbo al abismo. La sociedad se ha corrompido demasiado. Nos gobiernan personas que no practican los valores, que no reconocen a Dios como su único Señor, que se desbordan en placeres y desórdenes. Esos son la mayoría de nuestros gobernantes. En todo el mundo, no tengo que nombrar países, hay que ver lo que está ocurriendo en la sociedad. El uno queriendo ejercer poder sobre el otro,
leyes injustas que oprimen el pueblo de Dios. Lo que estoy entendiendo y se los quiero transmitir hoy es que esta Cuaresma sea un encuentro personal con el amado. Que mi ayuno sea de corazón. Que el abstenerme, el no dar rienda suelta a los placeres de mi carne, vaya acompañado de oración y de compartir ese dinero con otros. Puede ser $1, puede ser $1 de su país. No importa la cantidad, lo que importa es que seamos capaces de despojarnos de un placer para suplir una necesidad de otro. Y para esto nosotros necesitamos que nuestros sacerdotes nos convoquen a momentos de oración extraordinarios durante esta Cuaresma. Cuando estamos guiados por nuestros sacerdotes en la oración, cuando ellos nos dan charlas, misiones de Cuaresma, nuestro espíritu se alienta, se alimenta, se nutre del mensaje de Dios. El pueblo, nosotros, queremos ser instruidos por nuestros sacerdotes. Queremos oír la voz de Dios a través de ellos. El laico hace lo mejor que puede y la verdad que nos preparamos, luchamos para prepararnos bien. Pero todos queremos oír a nuestros sacerdotes o en su defecto a los diáconos, a las religiosas, a las que tienen una vida consagrada a la oración, a las personas que se han dedicado al servicio de Dios 24/7. Ellos han recibido un don especial para evangelizarnos, para hacer jornadas de oración y catequesis. Necesitamos volver a la catequesis. Necesitamos volver a oír la palabra de Dios explicada por nuestros sacerdotes. Que el sacerdote asuma el compromiso del día de su consagración. Acepte el reto de la evangelización. Todos queremos oír la voz de Dios, o al menos la mayoría. Porque para fiesta nosotros nos desenvolvemos bastante bien, no necesitamos ayuda. Para compartir en comunidad, en familia, lo hacemos bastante bien. Para eso no necesitamos mucha ayuda que digamos. Pero para entrar en oración, en ayuno, en penitencia, sí necesitamos ayuda, necesitamos guía, necesitamos sacerdotes preparados, diáconos preparados que quieran hacer jornadas de oración. No se desanimen si llegan 1 o 2, no importa. Con una sola alma que quede tocada por su catequesis, por su homilía, ya ganó un alma para Dios. ¿Qué tal si ganáramos un alma diariamente para Dios? ¿Qué tal si le arrebatamos diariamente un alma al demonio? ¿Qué tal si tocamos el corazón de alguien que está desesperanzado, que ha perdido el sentido de la vida porque se ha dado cuenta que los placeres de la carne no le han suplido la necesidad del espíritu? Porque querámoslo o no, el Señor nos ha grabado en nuestro corazón el deseo de Él, el amor hacia Él, el deseo de conocerle y de servirle. Nos dejamos engañar por el mundo, pero es necesario hacer un alto y regresar. Incluso es necesario hablar a los que no practican ninguna fe. Es necesario animarles a despertar el espíritu que se ha dormido en los placeres de la carne. Y para esto es necesario oración, silencio, penitencia de nuestros predicadores. Un predicador que no practica la oración diaria, que no hace ayuno, que no se abstiene de los placeres lícitos, su predicación es vacía, no toca corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él nuestra luz y guía en esta Cuaresma, que nos anime, incluso a nosotros los laicos, ante la deficiencia de nuestros sacerdotes,
que nos preparemos bien y que ayudemos a otros a prepararse bien. Que hagamos un poco más de lo que se nos pide. Que no nos quedemos con un ayuno limitado, tan pobre como una comida principal y 2 livianas. No, vayamos un poco más allá. Pongamos esta carne bajo control y dominio del Espíritu Santo. Bendiciones.